Bueno, muy buenas noches para todas, para todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro cierre de la quinta semana. Eh, para, para hoy, la propuesta es trabajar con dos actividades. La primera es revisar a partir de las lecturas que habían formuladas para la cuarta semana, revisar las diferencias y similitudes entre los conceptos eh, que generan un poco de confusión en algún momento cuando se está trabajando un ejercicio de diseño curricular. Y esos conceptos son competencias, objetivos, saberes, logros. Eh, la idea es que hagamos o adoptemos alguna definición conceptual y alguna relación entre estos conceptos para que entendamos los ejercicios que vienen a continuación. Y en la segunda parte, invito a los asistentes a presentar algunos de los videos de la fase de análisis de la propuesta formativa que hicieron para la institución que seleccionaron. Ahí la idea es que veamos unos 2 o 3 videos y a partir de ellos hagamos una reflexión respecto del ejercicio, de las dificultades, de lo que se entendió, de lo que no se entendió. Bien, esa es la propuesta entonces para esta noche. Eh, y quisiera entonces que empezáramos con el primer punto. Eh, Les voy a pedir que muy brevemente, por unos 2 o 3 minutos, tomen una hoja de papel y escriban de acuerdo a la lectura que estaban propuestas en la semana 4. Una era una lectura sobre formación por competencias del TEC de Monterrey y la otra era una lectura sobre competencias y saberes de Perrenut. Pues de acuerdo con esas lecturas y en contraste con la experiencia que ustedes tienen como docentes, me gustaría que encontraran diferencias y similitudes entre esos conceptos, entre competencias, objetivos, logros y saberes. La idea entonces a partir de eso es que llenemos un poquito de este cuadro, o sea, que veamos competencias, objetivos, logros y saberes, poner algunos elementos que nos permitan entender las relaciones que hay entre estos conceptos. Entonces vamos a tomar 3 minutos, cada uno va a tratar de escribir a partir de la lectura, de lo que recuerda, qué es una competencia, qué es un objetivo, un logro, un saber, dónde están las diferencias, dónde están las relaciones. Bien, empezamos, por favor.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a tratar de llenar el cuadro. Voy a compartir en esta forma para poder escribir. Y entonces, pues aquí tienen ustedes la palabra. Alguien que quiera contarnos o darnos alguna de aproximación conceptual a alguno de estos elementos, alguna de estos conceptos. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias. Bueno, pienso que el ejercicio que nos propone de inicio es interesante y sobre el concepto de competencia puedo decir que de acuerdo a ese texto revisado del TEC, la competencia es general y está en función de las capacidades que se pueden exhibir a través de las habilidades que cada sujeto ha adquirido a través de la experiencia, de un continuo y consciente entrenamiento en el hacer, en lo pragmático, que ha sido construido a partir de esas diversos acercamientos que cada sujeto pues ha tenido con cierta realidad. Bueno, Y que pero al mismo tiempo... sinteticémoslo en una frase, por favor. Sí, entonces bueno, la competencia la definirías como, para poder escribir. Listo, entonces la competencia la defino como, eh, como, como un conjunto general de habilidades que tiene cada sujeto de acuerdo a la experiencia. Okay. Dejaría ahí para sintetizarlo un poco más. Bueno, listo. Okay. ¿Algo más? ¿Algún otro de los conceptos? Profe, disculpe, con respecto a lo del profe Oscar, yo le agregaría habilidades que facilitan el desempeño, que facilitan su desempeño. Habilidades que tiene cada sujeto de acuerdo y que facilitan su desempeño. Listo. Bien. ¿Algo más? Profe, yo diría que son esos conocimientos, habilidades, actitudes que desarrolla el sujeto. Conocimientos más La persona. habilidades más actitudes. Conocimientos. La persona. Okay. ¿Ustedes están viendo la pantalla de lo que yo estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, profe, Okay. sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Porque es que a veces el Zoom y el Team le hacen unos jugadas y uno cree que está compartiendo y no está compartiendo. ¿Sí? Bien, listo. ¿Algo más? Yo pienso ahí, profe, que en esos términos falta una palabra que es clave, que es la capacidad. La capacidad para realizar algún tipo de acción, pues que se determine, pero es como la capacidad. Es capaz de. Ok. Listo. Muy bien. Bueno, pasemos a objetivos. ¿Qué es un objetivo? Sí, Iván. Objetivo vendría siendo una declaración muy general de las metas principales de un curso o programa. Bien. ¿Alguien más? Yo le agregaría, profe, los propósitos generales del proceso pedagógico. Del proceso. Bien. ¿Alguien más? Ahí entra el tema de la intención que tiene el docente, ¿no? Como la intención. Sí, intención o propósito. Sí, muy bien. Vamos al logro. ¿Qué es un logro? Un indicador de desempeño que nos mide una habilidad determinada. Indicador de desempeño. ¿Alguien más? Son como esos alcances medibles, o sea que son, digamos, unos pequeños alcances que van a permitir que se logre al final la competencia.
¿Algo más? Yo diría que es muy similar guarda mucha relación con la competencia porque es como alcanzar esas habilidades, esas actitudes, ese conocimiento que están definidos en el objetivo. Ok. ¿Y qué es un saber? Bueno, yo diría que, nuevamente, Oscar, que acudiendo a Alfredo Guizo, saber subyace de una interacción social y es toda construcción, digamos, que tiene el sujeto, que quizás desde un punto de vista de la dosa se puede considerar también algo empírico y que no implica ello que esté por debajo del conocimiento. Okay. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Yo Bueno, diría que también tiene mucho que ver con las habilidades y destrezas que un individuo desarrolla, puede ser de manera formal o informal a lo largo de su vida, ¿no? Ese es un saber, una competencia, una habilidad, una destreza que va desarrollando un individuo. Buenas noches, profe. Yo diría que es el conocimiento puesto en contexto, puesto en acción. ok, bien. Bueno, entonces miren, o sea, si ustedes miran este cuadro, voy a ponerlo ya para que avancemos. Si ustedes miran el cuadro, uno de los grandes problemas que tenemos o que se tiene cuando se habla de hacer o diseñar un curso es que no tenemos ni siquiera una unidad de criterio respecto de estos elementos conceptuales. Y por lo tanto, cuando uno con sus profesores o con el coordinador o con un grupo trata de hacer un ejercicio de diseño curricular, cada uno está pensando de manera distinta respecto de estos elementos que aparecen muy fuertemente en el ejercicio de diseño curricular. Por eso entonces es importante hacer una declaración o hacer una definición, así resulte taxativa y no necesariamente una definición universal, ¿sí? Que pues sea aceptada por todos los autores. Un problema que tenemos en educación y que seguramente pues ustedes no lo conocen, no lo saben, es que todos estos conceptos no son de la educación, son prestados de otros campos. Cuando a nosotros nos hablan de objetivos y nos hablan de logros, eso es tomado del pensamiento sistémico y del manejo de la gestión organizacional. No son palabras que nacieron naturalmente en la educación, es un constructo prestado. Cuando hablamos de competencia, también es un constructo prestado del mundo laboral, donde primero se empezó a hablar muy fuertemente de las competencias fue en el mundo laboral. Y resulta que entonces cuando yo importo estos conceptos, tengo que tener una definición. Por eso es importante, por eso es tan importante haber hecho o hacer esas lecturas y volver a revisar con mucho cuidado las lecturas para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Permítanme, yo avanzo un poco y tratamos de hacer una declaración o una definición taxativa, lo cual no significa que no pudiéramos entrar en un debate académico de esos conceptos, pero pues en aras del tiempo vamos a hacerlo más en términos de una declaración taxativa, es decir, adoptamos algo que alguien haya definido. Miremos entonces el concepto o la concepción de competencias para entender las relaciones a partir de una definición que adoptó el Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año 2001. Nos dice esta declaración que en la base de un proceso formativo están los rasgos y características de los estudiantes o de la persona que está en un proceso formativo. O sea, ustedes saben que cuando uno recibe en su salón de clase unos niños, unos jóvenes, unos adultos, pues cada persona trae unos rasgos y unas características. A partir de esos rasgos y esas características, lo que ustedes han experimentado a lo largo de la maestría es diseñar experiencias de aprendizaje y eso es lo que han hecho en muchos cursos.
¿Qué era lo que se trataba de hacer? A partir de estas experiencias de aprendizaje y con base en los rasgos y características de cada una de las personas, lo que estábamos tratando de mover a esas personas es a que ellos desarrollaran destrezas, habilidades, conocimientos. Es decir, que fueran ganando respecto de un conjunto de saberes. Saberes que pueden estar relacionados con simplemente un conocimiento. O sea, un saber teórico. Yo puedo saber un conjunto de teorías, yo puedo tener una explicación teórica de algo y eso es un saber. Saber con respecto a un campo de conocimiento. Pero yo también puedo desarrollar una habilidad, una destreza, y ese es un saber hacer. Sé hacer algo, sé construir algo, sé elaborar algo. Y entonces ahí se da ese desarrollo del proceso de aprendizaje en términos de las experiencias de aprendizaje. Entonces, las experiencias de aprendizaje propician el logro de esos conocimientos, habilidades y destrezas. Ahora, las experiencias de aprendizaje, cuando son integradas, ojo, cuando integro las experiencias de aprendizaje, cuando sé algo, cuando soy capaz de hacer con ese algo y cuando estoy dispuesto a hacer, eso me lleva a la construcción de competencia. Entonces, la definición de competencia ya es una destreza, una habilidad y un conocimiento, es la suma de esos elementos, pero ya adquiridos, es decir, ya la persona lo adquirió. Y para poder saber si la competencia se adquirió, yo solo me puedo dar cuenta a través de las demostraciones que esa persona haga de esa competencia que ya tiene, porque yo no puedo observar la competencia en la cabeza de la persona, yo solo puedo observar la competencia cuando me demuestra la competencia. Y por eso entonces se habla de una evaluación de desempeño, y la evaluación de desempeño, como lo mencionaban ustedes, está relacionado con los indicadores o los logros de la competencia. Entonces, como ven, entre ellos existen unas grandes relaciones, pero hay unas relaciones categoriales muy fuertes. Las competencias son las que me dan el agregado, pero ese agregado a su vez se descomponen en destrezas, habilidades y conocimientos. Visto de otra manera, normalmente cuando nosotros hablamos entonces de cómo identificar las competencias, que era el primer ejercicio que ustedes tenían que hacer para la propuesta formativa, nosotros nos encontramos que en el proyecto educativo hay algunos lineamientos en términos de expectativas y necesidades, que si miro los estándares de referencia que me dan los gobiernos, pues yo también ahí me encuentro ya un listado de necesidades o expectativas y que si miro ya el contexto particular en el cual yo me desempeño o el grupo que se va a formar se desempeña, pues también hay unas necesidades específicas formativas. A partir de hacer ese análisis de expectativas y necesidades, entonces aparece el concepto de competencias. Y aquí hay diversos autores que hablan de competencias genéricas, competencias específicas, competencias transversales. Y yo lo que tengo que identificar entonces es cuáles son las competencias que yo requiero formar para lograr cumplir esas expectativas y esas necesidades formativas. Bien, esas competencias, como sabemos que la competencia es un agregado, y ojo, la competencia no existe, eso es un constructo. Cuando hablo de un constructo es una construcción inventada por el hombre. O sea, las competencias no existen, existe el que la persona es capaz de hacer algo, pero yo la agrupo y digo, tiene competencias para resolver problemas complejos de no sé qué cosa. Entonces digo, bueno, sí, él sabe un mundo de cosas y cuando es capaz de poner todas esas cosas juntas al servicio de algo, entonces él puede resolver algo. Y a eso entonces, para poderlo desglosar y poderlo manejar en términos de un ejercicio de diseño, algunos autores dicen, bueno, tomemos las competencias y derivámoslas en unidades de competencia, pero otros autores dicen no. O sea, yo me voy a brincar el paso de unidades de competencia y mejor me voy a partir de las competencias a formular objetivos específicos. Ya es cuestión de gusto de cómo hago yo la descomposición conceptual de la competencia. Y finalmente sabemos entonces que los objetivos específicos están relacionados y están en función de lograr saberes que son saberes relacionados con el conocimiento, saberes relacionados con las habilidades y saberes relacionados con las actitudes. Finalmente, entonces, todos estos saberes que son los que yo voy a trabajar en una clase
Yo voy a trabajar en el fondo. Miren que yo diseño por competencias, pero ¿cuál es el sustrato con el que yo trabajo en un curso? Pues con los saberes. Yo trabajo para que los estudiantes aprendan a aprender, del verbo agarrar e incorporar y construir un saber. Yo trabajo en mi clase con los saberes. Por lo tanto, los cursos, las asignaturas o los módulos van a estar en función de lograr que los estudiantes aprendan esos saberes y habilidades. Pero para poder determinar cuáles eran los saberes, tuve que partir de las competencias, es decir, qué es lo que yo quiero que los estudiantes puedan hacer. Bien. Siguiendo con la definición taxativa, si nosotros miramos lo que nos dice el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación nos dice, vea, una competencia la entendemos de la siguiente manera. Es un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades. Como conjunto, ¿sí? Como fue presentado, que yo le fui poniendo un más allá, en donde esas habilidades pueden ser cognitivas, socioafectivas, comunicativas, relacionadas entre sí para facilitar un desempeño flexible y con sentido en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, nos dice Vasco, esto lo dice el profesor Vasco, uno de los sabios, ¿sí? Uno de los de la comisión de sabios, de la primera comisión de sabios que se dio en este país, nos dice el profesor Vasco, por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. Si ustedes leyeron con detenimiento a Perrenut citando a Le Bourdieu, dice lo siguiente, la competencia permite hacer frente regular con pertinencia y eficacia a un conjunto de familias o tareas de situaciones movilizando, y miren que aquí tengo resaltada la palabra movilizando, un conjunto de recursos cognitivos, es decir, conocimientos, información, procedimientos, métodos, técnicas y también otras competencias más específicas. Entonces, de acuerdo con Perrenut, una competencia es simplemente una movilización de saberes. Yo movilizo saberes para poder demostrar y alcanzar la competencia. En la universidad, nosotros trabajamos mucho con Sergio Tobón, que es otro de los autores más nombrados o más citados en términos de competencias. Y decimos lo siguiente, las competencias son procesos complejos que las personas emplean para actuar y resolver problemas y que pueden aportar a la construcción y transformación de la realidad. Procesos que requieren que la persona integre diversos saberes. Entonces, miren que aquí hay una clave. La competencia solo se da si la persona integra diversos saberes. Saber ser, que tiene que ver con la automotivación, la iniciativa y el trabajo colaborativo. Saber conocer, que tiene que ver con el observar, explicar, comprender y analizar. Saber hacer, que tiene que ver con el desempeño basado en procedimientos, métodos, técnicas y estrategias. Una persona competente tiene en cuenta los requerimientos del entorno, las necesidades de las personas y los procesos de incertidumbre. Además, obra con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad, espíritu de reto, asume las consecuencias de sus actos y busca el bienestar humano. En suma, una competencia, ¿sí?, es un proceso complejo que la persona realiza para resolver problemas, tomar decisiones y aportar a la transformación de la realidad. Entonces, no todo lo que nosotros a veces nombramos como competencia es competencia y ahí tenemos que tener cuidado. Una competencia, a su vez, está conformada, me devuelvo, por una gran cantidad de objetivos. Es decir, una competencia puede lograrse mediante un conjunto muy grande de objetivos para que lo tengamos en cuenta y podamos trabajar de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, vamos a la revisión grupal. ¿Claro hasta aquí? Seguiremos trabajando conceptualmente, pero quiero que usemos esta definición taxativa para que no nos enredemos y no entremos en la discusión de era competencia, era objetivo. Ya sabemos que
Posiblemente si van a otro contexto, en una estructura de diseño curricular, en una institución educativa, puedan haber usado una definición diferente. Aquí vamos a usar, para efectos de nuestro trabajo, esa definición. Y a eso es lo que yo llamo hacer una definición taxativa. Es decir, tomamos esta definición y a partir de ella trabajamos. No es universal, no todos los autores la reconocen de esa manera. Algunos autores se alinean con estas definiciones, pero otros no. Entonces, en ese sentido digo que es taxativa, porque no podemos hablar de una definición universal de competencia. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a revisar este ejercicio de la fase de análisis a partir de los videos. Entonces, aquí me gustaría conocer voluntarios. ¿Quién quiere presentar el video? Yo lo hago desde acá. Ustedes me dicen, bueno, si el video lo subieron a la plataforma, yo lo proyecto y si no, yo les doy permiso de proyectar su video. ¿Quién quiere presentarnos su video de la tarea de análisis? ¿Sí? Iván ya levantó la mano. ¿Alguien más levanta la mano para tener unos 2 o 3 videos de referencia? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sería bueno que alguien más. Andrés, muy bien. Bueno, si ahora alguien se anima, pues me cuentan. Vamos a ver estos 2 primeros videos. ¿Les parece? Entonces voy a dejar de compartir para poder buscar los videos y poder y compartirlos. Voy a dejar de compartir. Un momentico. Y entonces aquí voy a buscar. Profesor, disculpe, Sí. tengo una preguntita. Claro. Quienes nos demoramos unos minutitos más en enviar el trabajo por la plataforma y Sí. ya está cerrada, Ah, ¿cómo podemos compartirle el trabajo? listo, no se preocupen. Yo ahora les explico y usamos, o sea, seguramente al comienzo del curso yo les mencioné que algunos trabajos, por ejemplo, hoy los revisamos y yo vuelvo y les abro la plataforma para que si tienen ajustes los puedan hacer. Ahora les explico, tranquila, no te preocupes que lo puedes entregar, no se preocupe, ¿sí? Listo, O sea, profe, gracias. yo no, o sea, una de las cosas para que quedemos en claro, o sea, a mí respecto de la evaluación lo que me interesa es que ustedes aprendan y que logren hacer buenos trabajos. Entonces, si alguien se ha atrasado, me pueden mandar los trabajos por correo, en fin, buscamos alternativas, no se preocupen. Pero este en particular yo abro nuevamente la tarea para que la volvamos a subir. Entonces ya voy a buscar los 2 videos. Era tarea 5 y acá están... bueno, vamos a buscar el de Iván. Listo, entonces voy a descargar el video un momentico, ya se los comparto. Bueno, entonces, voy acá, compartir. ¿Dónde quedó el video? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, ahí vemos Sí, la pantalla. señor. Bueno, ahí va entonces, ya lo pongo a reproducir. Un cordial saludo para todos. Soy Iván Darío García Peña, estudiante de 4º semestre de la maestría en educación mediada por la TIC. Y a continuación, pero no se una ve. presentación para No se un ve el trabajo que video. estamos realizando ¿No se ve? como parte de, No, del solo módulo 4 de la asignatura de una diseño ventana curricular, ahí como de... titulado Fase de Análisis. Solo se escucha Ya, la voz del compañero, pero no se ve. Bueno, entonces espérenme, ya vuelvo a compartir.
¿Y por qué no me deja ver el video? Ahí, ¿están viendo la pantalla? Que dice fase de análisis según marco presentado por Iván Darío García. Sí, Sí, señor. sí, Sí, profe, ahora ahí se ve. ya. Ahora sí, bueno, listo. Soy Iván Darío García Peña, estudiante de cuarto semestre de la maestría en educación mediada por la TIC. Y a continuación haré la presentación para un trabajo que estamos realizando como parte de la semana número 4 de la asignatura de diseño curricular, titulado Fase de análisis según el marco de referencia ADI para la elaboración de un programa de formación. En este trabajo que comparto a continuación con ustedes, estaremos hablando acerca de las distintas etapas del proceso de análisis para diseñar un programa de formación para un grupo de interés. En este caso, los estudiantes de séptimo de la institución educativa Don Matías que cuentan con acceso a Internet y recursos de conectividad. El tiempo de formación estimado es de 40 horas. La institución educativa Don Matías, ubicada en el municipio de Don Matías, Antioquia, es un establecimiento educativo de carácter público que atiende a una población de unos 2.800 estudiantes aproximadamente, distribuidos en las jornadas desde preescolar hasta 11, nocturna, sabatina y dominical. El grupo de interés seleccionado son estudiantes de grado séptimo, 6 en total, con cantidades que varían entre 35 a 38 estudiantes. Sin embargo, debido a la contingencia surgida en 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19 y los ajustes para trabajo virtual en casa, se llevó a cabo una encuesta para determinar cuántos de estos estudiantes poseen recursos TIC en sus hogares como el computador y conexión a Internet. La encuesta fue respondida por un total de 26 estudiantes quienes manifestaron poseer los recursos tecnológicos y de conectividad necesarios para poder trabajar de forma virtual los aprendizajes. En los anexos de este trabajo podemos visualizar posteriormente los resultados de dicha encuesta. Por las razones que acabo de exponer, este grupo en particular se constituye en un grupo de interés para poder implementar un programa de formación en el manejo de herramientas TIC que ayuden al estudiante a la comunicación de contenidos de carácter digital. A continuación, la tabla número 1 muestra el nivel de habilidades en el uso de algunas herramientas TIC para el aprendizaje que poseen dichos estudiantes y también está mostrando el nivel de habilidades que estos estudiantes todavía no han alcanzado. Podemos apreciar que la elaboración de infografías, la elaboración de animaciones y la elaboración de blog son tres de los aspectos en donde ellos muestran más falencias en cuanto al aprendizaje, y por ello se decidió priorizar de entre los tres la elaboración de infografías para el diseño de un programa de formación. Las razones es que los estudiantes manifiestan el poco dominio que poseen acerca de esta herramienta y también el hecho de que para poder realizar proyectos de contenidos digitales es necesario primero empezar por una herramienta que ayude al estudiante a poder sintetizar los conocimientos que posee combinando textos e imágenes. Por ello considero que la elaboración de infografías utilizando la plataforma Canva es una de las necesidades primordiales que poseen el grupo de interés para poder diseñar un programa titulado Capacitación en herramientas digitales para la organización y presentación de la información mediante el uso de infografías en la plataforma Canva. Como competencia de egreso para este programa, se diseñó la siguiente. El estudiante estará en capacidad de elaborar diseños de infografías y presentaciones en plataformas virtuales, haciendo uso de recursos como plantilla, texto, imágenes, colores, fondos y otros elementos visuales. En cuanto a las características de los estudiantes y los conocimientos previos que ellos poseen, en la encuesta y en los anexos de este trabajo podemos observar la distribución de edades de los estudiantes, podemos observar también el tipo de equipo de cómputo que poseen y el nivel de manejo de algunas herramientas de software. Como requisitos mínimos, los estudiantes potenciales para esta propuesta de información deben poseer conocimientos previos en el sistema operativo Windows en lo que tiene que ver con la creación de carpetas y subcarpetas, el manejo básico del procesador de textos,
el manejo de la plataforma Edmodo, que es la plataforma que se está utilizando actualmente en la institución para comunicarse con ellos de manera asincrónica, manejo de correo electrónico, también como herramienta de comunicación asincrónica, y el manejo de reuniones virtuales en plataformas como Google Meet. También deben poseer conocimientos en la navegación básica en Internet. Analizando la brecha académica, podemos observar la tabla número 2 que contiene el listado de saberes para cada competencia. Dichas competencias fueron clasificadas en 3 de acuerdo al área de tecnología informática, que es la competencia conceptual, la competencia procedimental y la competencia actitudinal. Para cada una de ellas se especificaron los saberes requeridos para que los estudiantes puedan iniciar este programa de formación. También se estuvo estimando la magnitud de la brecha y el tiempo estimado para cerrar la brecha. En cuanto a la competencia conceptual, tenemos que para cerrar la brecha se hace falta un total de 10 horas, en lo que tiene que ver con identificar elementos básicos del procesador de textos y el presentador multimedia, en cuanto a reconocer el entorno de trabajo del sistema operativo Windows y el entorno del navegador de un navegador de Internet. En cuanto a lo procedimental, que es la parte donde los estudiantes manifiestan poseer falta de destreza, también se estimó un tiempo para la brecha que en total con la parte conceptual suma 21 horas. Ese análisis que hemos realizado a través de esa tabla nos permite a nosotros concluir que para poder implementar el programa de formación en cuanto al diseño de infografías, la propuesta sería viable solamente haciendo falta que el estudiante dedique tiempo a practicar el manejo de habilidades en el sistema operativo Windows y también el manejo de habilidades en lo que tiene que ver con las plataformas virtuales para el envío de actividades y la comunicación asincrónica. El número de horas planteadas permite también concluir que sería viable siempre y cuando se refuercen los saberes que acabo de describir anteriormente. Haciendo un listado de los recursos requeridos, tenemos que los recursos requeridos se clasifican en 3. Recursos de contenido, como son páginas web, plataformas digitales, el caso de Edmodo, Canva y Google Meet, y tutoriales en video. En cuanto a recursos tecnológicos, está el computador y la conexión a Internet. Y en cuanto a los recursos humanos, un docente de tecnología. De manera que, como se cuenta con cada uno de estos recursos, también esto permite concluir que la propuesta es viable dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Y ya para concluir, quiero mostrar los anexos en donde aparecen los diagramas de los datos que se pudieron obtener a través de la encuesta de estos 26 estudiantes y que está mostrando la distribución por edad, la distribución por grados, el tipo de equipo de cómputo que utilizan, la conexión que tienen con la que cuentan en sus hogares y también los diagramas están mostrando el nivel de manejo que ellos poseen en algunos de los conocimientos previos que hemos especificado que debe tener un estudiante para esta propuesta de formación. Gracias por la atención prestada. Bueno, muy bien. ¿Comentarios, preguntas? Voy a dejar de compartir. ¿Comentarios? Sí, buenas noches. Pues yo tuve la fortuna de revisar el trabajo de Iván. Me parece que la apuesta curricular en esa fase de diseño sobre el aspecto de los textos discontinuos, específicamente en infografía, es muy válida porque muchos autores han planteado que ese tipo de ejercicios incluso no se enseña, incluso hacer el mapa conceptual y todo ello. Entonces lo veo viable desde el punto de vista de los recursos y de la experiencia que tienen los estudiantes en relación al manejo. Yo pensaría, y yo le escribí a Iván, que pues habría que como contextualizar un poquito más cuál es el acercamiento que tienen los estudiantes a esos dispositivos, a esas herramientas tecnológicas, porque quizás con eso logramos ir más a detalle para identificar realmente en qué nivel está la brecha. Es decir, cuál es la motivación y cuál es el hobby o cuál es el hecho que llama al niño o al estudiante, en este caso de grado séptimo, a vincularse o a conectarse a un dispositivo y a utilizar cierta herramienta o cierto recurso TIC o, digamos, o recurso de autor.
Entonces me parece que esa parte a mí me hizo falta, pero lo demás lo veo bastante bien. Muy bien, gracias, Oscar. ¿Alguien más? Bueno, yo solo, si no hay nadie más, voy a hacer algunas recomendaciones y voy a mostrar algunos elementos que aparecen muy bien elaborados como referencia. Entonces, voy a compartir el trabajo en Word para poder mirarlo. Ahí están viendo la pantalla y ven el documento ya. Estoy sobre la plataforma, sobre Canvas. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, se alcanza a Entonces, ver. miremos que hace pues una muy buena presentación en términos de la descripción de la institución, la descripción del grupo de interés, y hace un levantamiento de necesidades. Seguramente se aprovechó o apalancó en información que ya habían recogido allá en la institución, supongo que así lo hizo, o pues simuló algunos datos. Está muy bien. Entonces, lo que es importante cuando uno va a hacer un diseño curricular, ya sea para un programa corto, ya sea porque voy a diseñar un programa de más larga duración, porque voy a diseñar una formación muy completa, siempre yo necesito hacer este levantamiento de necesidades realmente de información para poder establecer qué es lo que voy a ofrecerle a ese grupo potencial. Listo. Entonces aquí claramente lo presenta, lo discute, está muy bien analizado, complementando con lo que nos dice Oscar. De pronto estaría faltando un poco más la parte de abordar las disposiciones, o sea, los gustos, si le gustaría, si no le gustaría, por qué le gustaría. Porque una cosa es identificar que lo necesitan y otra es saber si ellos realmente lo quieren, ¿sí? Pero bueno, está bien, se podría complementar. Miremos algo en donde quiero, y por eso hice la formulación y la definición taxativa de los conceptos. Miremos que aquí claramente nos menciona y nos dice, el estudiante como competencia de egreso nos dice, el estudiante estará en capacidad de elaborar diseños, infografías y presentaciones y plataformas virtuales haciendo uso de tal cosa. ¿Ustedes consideran que está bien? ¿Si es una competencia? ¿Sí? Profe, pues siguiendo, digamos, yo me guié mucho por el que usted nos mostró en la clase sincrónica la vez pasada y iniciaba diciendo que al terminar el curso o al terminar el programa, Bueno, sí. los estudiantes, sí. Sí, bueno, eso se puede, o sea, una de las cosas, muy bien, una de las cosas que más nos ha enredado con esto es que el ministerio y los curricularistas de una cosa que se llamó tecnología educativa recomendaban y mandaban que siempre dijera que al terminar el curso el estudiante, todas esas cosas, todas palabras sobran. Entonces, miremos que acá él hace alusión a el estudiante estará en capacidad de elaborar diseño de infografías. Recordemos que las competencias, para que sea competencia, el concepto de competencia es una competencia, es la movilización de saberes para resolver un problema. Si uno mira aquí no me está diciendo cuál es el problema que quiere resolver. Entonces, uno debería decir, el estudiante estará en capacidad de elaborar diseño, infografías y presentaciones para comunicar algo, ¿sí? Es decir, al final la competencia es una competencia en la dimensión comunicativa. O sea, yo voy a darle unos recursos para que él pueda comunicarse. Entonces uno podría complementar recordando siempre que la competencia es para resolver un problema. Entonces aquí el problema, ¿cuál es el problema? El problema no es diseñar la infografía, porque la pregunta es, ¿y yo para qué hago infografías? Yo hago infografías es para algo. Entonces se podría complementar aquí, Iván. Podrías complementarlo y de pronto quedaría más claro y serviría más de gancho motivacional. O sea, yo voy a darle a los estudiantes más elementos comunicativos. Si es usar una de las herramientas más importantes hoy, o una de las que más se usan en comunicación, que es el diseño de infografías y presentaciones en plataformas. Pero está bastante cerca a lo que es una competencia. Pero luego, cuando hace este ejercicio, miren que aquí aparece competencia conceptual. Algunos autores hacen eso, pero yo les dije, vamos a usar más bien de manera taxativa, o sea, vamos a adoptar lo siguiente. Cuando yo hablo del conocer, el conocer algo no es una competencia, es un saber. Yo estoy movilizando un saber cognitivo respecto de una serie de teorías, elementos. Entonces, mi recomendación es que el conocer
el hacer y el ser lo manejemos más como saber. Saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Ya entienden por qué lo hacemos? Porque estamos diciendo, adoptando lo que nos dice Perrenut, ¿sí? Que toma de otro autor, no es de él la aproximación, pero Perrenut nos dice, una competencia es una movilización de saberes. De hecho, Vasco también nos lo dice. Vasco nos dice, una competencia es la movilización de estos saberes para poder desempeñarse en un contexto real resolviendo problemas. Por lo tanto, mi recomendación es que a esto, cuando yo lo vea como conocer, no lo llame competencia, porque ahí no estoy dando una competencia, estoy logrando que la persona aprenda saberes. Recuerden, el objetivo final cuando yo hago un proceso formativo es que se den unos aprendizajes, y lo que yo aprendo son saberes, saberes teóricos, saberes procedimentales, saberes actitudinales, o sea, disposiciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi pequeña recomendación para Iván es, y eso no quiere decir que si en su institución lo hacen así, no, eso esté mal. No, no está mal. Por eso dije, esto es una declaración taxativa para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos usar un mismo lenguaje en este momento. Entonces, ya no lo vamos a llamar esto como competencia, sino como saber. Saber conocer, saber hacer y saber ser. Es bien hecha la descomposición, o sea, miren que el saber conocer tiene que ver con los elementos básicos teóricos, con los conceptos, con los elementos. El saber hacer con el actuar, con el hacer cosas, con configurar, con realizar operaciones, con manejar herramientas. El hacer es con teoría, con metodologías, con técnicas. Y el saber ser con disposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tiene los saberes, hace muy bien un ejercicio y es de tratar de establecer de qué magnitud es esa brecha. Y esa magnitud de la brecha la puede estimar la persona que es experta y conoce el tema. Entonces, Iván nos dice, sí, esta es media, esta es media, esta es media, y asume que las que son medias se resuelven en 4 horas, algunas en 2 y las que son mínimas en 2, o sea, hace un estimado de horas. Y aquí hace lo mismo y al final suma y dice, ah, bueno, sí, eso se logra en 21 horas y eso está pues dentro del tiempo que me dieron a mí para este trabajo. Entonces, el análisis de brecha significa hacer eso. Significa decir, ¿cuáles son los saberes que yo tengo que aprender y cómo voy a lograr esos saberes en el tiempo que me están dando? Entonces, pues claramente aquí hay un análisis de brecha completo y luego hace un análisis de los recursos y dice, sí, todos los recursos que se requieren para hacer esto pues están disponibles, por lo tanto, pues el programa tiene viabilidad. Entonces, quería mostrarles y destacar y resaltar pues el trabajo que nos presenta Iván. Bien, ¿preguntas adicionales? O si no, pasamos entonces a ver el trabajo de Eduardo. ¿Pregunta adicional? ¿No hay preguntas? Muy bien. Profe, sería solamente perdón, que sería solamente cambiarle en la tabla saber conocer, saber hacer y saber ser. Sí. Como recomendación de la propuesta taxativa que hago, cuando digo taxativa es adoptemos en este curso, no estoy diciendo que en sus instituciones tiene que ser así. Y con eso lo que les estoy diciendo es que uno de los primeros ejercicios que ustedes deben hacer en sus instituciones es hagan, o sea, ya empiezo a entender por qué sé que existen los glosarios, hagan un glosario y defínanlo. Y eso significa que en esa institución entendemos la competencia de esta manera, lo cual no quiere decir que en otra institución la entiendan de otra forma. Entonces hagan un glosario y de esa manera pues uno dice, ah, listo, así es. Andrés. Y me queda claro también que la competencia de egreso es también decir o redactar de tal manera que indique para qué se educa en infografías. Claro, ¿cuál es el problema que quieres resolver? No solo que aprende a hacer la infografía, sino para qué aprende a hacer la infografía. ¿Sí? En este caso, síntesis de información. Exacto, bueno, por ejemplo. Agregarle eso. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, Andrés, ¿tú enviaste el video, Andrés? Sí, señor, el video está incluso contenido dentro del trabajo, del documento, y se lo puse un enlace ahí. Aquí está en YouTube, ya veo el enlace. Entonces déjame abrir el enlace primero en YouTube. Voy a dejar de compartir un momentico para que
para poder abrir el video y ya lo muestro. Bueno, ahí están viendo el video. Sí, señor. Vamos aquí. Mi nombre es Andrés Eduardo Rodríguez y esta es la presentación sobre la fase de análisis de las necesidades formativas, el perfil de egreso y la viabilidad de un diseño curricular. La institución es la Universidad ICESI, la cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Cali, Colombia. Es una entidad de carácter privado que tiene una trayectoria en la educación superior de más de 40 años. Su propuesta formativa reconoce unos valores centrales como son el reconocimiento de la dignidad de toda persona, la honestidad en las acciones personales y en el actuar como institución, la pasión por el aprendizaje, el compromiso con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Su modelo pedagógico constructivista le apuesta al aprendizaje activo. Actualmente cuenta con unos 30 programas de formación de pregrado, uno en doctorado, 31 maestrías y 44 especializaciones. Dentro de los programas de pregrado se encuentra el programa de música con énfasis en producción, para el cual va dirigido el presente diseño curricular. El grupo de interés seleccionado para este diseño es el conformado por los estudiantes de primer semestre del programa de música con énfasis en producción, en el curso de instrumento principal 1, específicamente en el área de guitarra. El problema en términos de desempeño o de saberes tiene que ver con el hecho de que los estudiantes de primer semestre de instrumento 1 abordan el estudio de la guitarra para dar satisfacción a unas necesidades de la industria musical internacional. En ese sentido, estudian la guitarra eléctrica y electroacústica como principal y es una determinación a la cual llegan por criterio propio. Sin embargo, el cubrimiento de esta necesidad puede ser incompleto, ya que existen otros géneros musicales que corresponden a los desarrollados en nuestra industria musical local, tal como son las músicas populares, la música colombiana, latinoamericana, la música de cuerda e incluso la música clásica en los conservatorios. Es importante resolver el problema porque el perfil de un músico con énfasis en producción musical, de acuerdo al currículo actual de guitarra, se está viendo limitado a lo que las posibilidades técnicas interpretativas y sonoras de una guitarra eléctrica le permite. Por otro lado, si el problema no se resuelve, la institución estaría incumpliendo parte de su promesa de aprendizaje con el estudiante, puesto que como profesional deberá responder a un contexto que utiliza la guitarra acústica de manera permanente. Para el desarrollo de este diseño, tomamos como base 10 estudiantes, que es un número aproximado al que maneja la universidad en sus cifras reales al ingreso a primer semestre. Para conocer el grado de interés y disposición de los estudiantes potenciales para el programa educativo que se propone, se utilizan instrumentos diferentes. Primero, la observación de campo, con las siguientes conclusiones. En las audiciones del semestre, el uso de guitarras acústicas en su técnica natural es mínimo. Si se utilizan guitarras acústicas en algunos ensambles, estas son ejecutadas con técnicas de guitarra eléctrica. Un segundo instrumento es la prueba de ingreso al programa de música por parte de la institución, la cual tiene unos lineamientos establecidos y exige un mínimo de conocimiento y habilidad musical, lo que nos ayuda a construir el perfil de ingreso. Otro instrumento utilizado es la encuesta diagnóstica realizada a los estudiantes potenciales, la cual consta de 19 preguntas enfocadas hacia los 3 saberes importantes: conocer, hacer y ser. Esta encuesta permite concluir lo siguiente. Un 40% de los estudiantes cuenta con 18 años de edad al momento de entrar a la institución. De estos estudiantes, un 70% cuentan con una experiencia en la práctica musical mayor a 5 años, lo que repercute notablemente en el proceso formativo, ya que traen experiencias empíricas no formales. Y conocemos la frase que desaprender es más difícil que aprender. Por tanto, hay que ajustar la brecha mediante la modificación del alcance de la competencia. Por otro lado, la encuesta hace énfasis en el componente actitudinal que corresponde al saber ser, puesto que es la base de todo aprendizaje en la música. Muchos de los aprendizajes de este diseño hacen énfasis en el conocer y en el ser, puesto que la parte práctica del hacer es algo que vendrá con el tiempo en el desarrollo de toda su carrera a lo largo de la vida. Si hacemos el análisis de brecha, podemos concluir que es una brecha corta pero manejable, puesto que está enfocado hacia el conocer nuevas herramientas técnicas para la mano derecha en estilo de dedos,
pero no implica que las deba aplicar permanentemente ni de manera magistral, así como un cambio de actitud en el saber ser, que le permita un aprendizaje permanente para afrontar los nuevos retos técnicos adquiridos. Al analizar la brecha con respecto a los recursos, podemos concluir que la institución cuenta con una infraestructura sólida que le permite al estudiante tener acceso a recursos humanos, físicos y de contenidos permanentes y de alta calidad. Lo mismo que el docente, ya que cuenta con métodos para guitarra tradicionalmente utilizados para la mano derecha, así como material didáctico elaborado por el docente para el apoyo al aprendizaje, como videos tutoriales, cartillas, entre otros. Lo que nos dice que en términos de recursos la brecha es corta y el diseño es viable. Bien. ¿Preguntas? OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrollar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nuevamente, Oscar, pues veo que hay una intención desde ese conocimiento de lo que está prescrito, se puede decir, en el currículo de la ICESI, en el campo de la música, del compañero Andrés, en ese análisis que hace de diseño. Veo que tiene muy en cuenta, evidentemente, las características de ese estudiante que llega a formarse en la escuela de música con énfasis en producción. Quizás desde el punto de vista ya dogmático, es decir, de la creencia, en la encuesta diría yo que podemos hacer un énfasis sobre cuál ha sido, digamos, esa tradición musical en la familia, porque también en cierta medida eso le permite a uno identificar cuáles son las características del posible o potencial músico, que es como la competencia de egreso. Entonces, digamos que yo personalmente cuando pienso en la música, recuerdo mis inicios en lo que yo escuchaba, pero lo escuchaba porque le gustaba seguramente a mi abuelo, porque le gustaba a mi papá. Entonces yo veo que si llegamos a también a ese nivel de detalle, que es bastante interesante, podemos en cierta medida ofrecer un programa personalizado, de tal manera que cada quien ya lleve definido más o menos su horizonte, porque la idea no es volver a las personas homogéneas en un saber que es tan interesante y multidisciplinar como la música, sino más bien que cada quien, como al cierre lo dice Andrés, cada quien tenga su toque personal. Okay. Bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, duda, recomendación? ¿No hay preguntas? Bueno, claramente Andrés nos presenta también pues un análisis de la necesidad formativa, nos presenta muchos datos, un análisis muy completo de esa necesidad formativa. Voy a compartir acá un momentico aquí entonces nos dice, después de hacer todo ese análisis, nos dice para que lo leamos, entonces dice, la competencia de egreso, dice el estudiante, es capaz de aplicar la técnica fundamental de la mano derecha en la guitarra acústica para la interpretación y comunicación de un discurso musical. ¿Está bien? ¿Le recomendarían algún cambio, Andrés, allí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues analizando como esa jerarquía donde la competencia es como lo macro y ya lo demás son aspectos más particulares, me da la sensación de que la parte final de la redacción de la competencia es eso que es más amplio y quizás podría ir primero y ya lo que es más preciso es la técnica como tal. Ok, muy bien. Acabas de mencionar algo. Bueno, quiero hacer dos referencias aquí aprovechando lo que Andrés nos presenta. Cuando yo hago un programa formativo, y sobre todo esos programas formativos que son tan cortos, que yo les estoy proponiendo que trabajemos 20 horas, 30 horas, no necesariamente el programa formativo da una competencia, lo cual no quiere decir que no haya un programa formativo, porque todo programa formativo tiene un propósito. Entonces lo que yo tengo que definir es si tengo una competencia o simplemente un objetivo de formación, un objetivo, ¿sí? Y no tengan ningún temor de que no encuentren una competencia, sino que lo que ustedes van a hacer es alcanzar un objetivo formativo, ¿de acuerdo? Porque cuando yo redacto una competencia
y como nos lo hacía ver Sandra, siempre que ustedes en una competencia, en la redacción del texto, encuentren un para, el estudiante es capaz de aplicar no sé qué, no sé qué, no sé qué, para la interpretación y la comunicación de un discurso musical, entonces la competencia está esa continuación del para. Entonces, la competencia de egreso sería interpretar y comunicar un discurso musical aplicando la técnica de la mano derecha en la guitarra. Entonces, ahí la pregunta es si en el curso se alcanza la competencia de interpretar y comunicar un discurso musical utilizando la técnica de la mano derecha. Eso quiere decir seguramente que lo que estás logrando es un objetivo que va a sumar a la gran competencia que el estudiante va a obtener después de pasar por varios de los cursos de formación donde sí ahora va a poder interpretar y comunicar un discurso musical, ¿sí? Entonces, dos recomendaciones. La primera, siempre que encuentren un para en la redacción, léanla nuevamente y voltéenla. Es decir, empiecen la competencia por el estudiante podrá interpretar y comunicar, ¿sí? Un discurso musical mediante, y ahora entonces me voy aquí, mediante la aplicación de la técnica fundamental de la mano derecha. ¿Listo? Entonces la volteo y me pregunto, ¿realmente eso es lo que yo quiero y es la competencia? ¿O lo único que estoy logrando es avanzar en que él desarrolle esta técnica fundamental de la mano derecha? Entonces yo digo, ah, bueno, sí está bien, es un objetivo y es muy válido y yo voy a trabajar ese programa formativo con ese objetivo. Lo otro es una recomendación que no lo habíamos mencionado. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad y competencia? Porque ahí en los elementos, miren que pusimos competencias, objetivos, logros y saberes, pero no pusimos la capacidad. Bien, algunos autores dicen que la capacidad es la potencialidad para hacer algo. Entonces, una capacidad es un constructo todavía mucho más amplio que competencia. Es decir, una capacidad para algunos autores está por encima de la competencia. Quiere decir que una capacidad puede estar conformada a su vez por muchas competencias, ¿sí? Entonces, yo a veces recomiendo, dejemos de usar capacidad. El estudiante es capaz, no, el estudiante podrá, ¿sí? Podrá aplicar para salirme de la discusión de si es capacidad o no es capacidad. Pero bueno, ya es cuestión de lenguaje. Entonces, aquí está bien la formulación y si yo la dejo así, es más un objetivo que una competencia, pero está bien. Luego entonces nos presenta Andrés muy claramente todo el análisis. Volvemos aquí está la competencia y entonces hace la descomposición en los saberes, el conocer, ¿sí? El hacer y el ser. ¿Listo? Y acá entonces pues ya viene el análisis de cada una del tiempo estimado para el cierre de la brecha. Allí está muy bien y esa es la manera como se debe hacer análisis de brecha. Bien, voy a dejar de compartir. Muy buen trabajo, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos entonces, creo que estos fueron dos muy buenos ejemplos, muy buenas propuestas de trabajo que nos permiten hacer un ejercicio reflexivo del trabajo que cada uno ha hecho. Entonces, como estrategia de aprendizaje en este curso, yo hago lo siguiente a partir de este momento con cada una de estas entregas que ya son definitivas en términos del curso que vamos a empezar a diseñar. Siempre vamos a aprovechar la reunión sincrónica para conocer trabajos, hacer recomendaciones de ajuste, pero la intención al conocer 2 o 3 de los trabajos es que ustedes hagan un ejercicio de autoevaluación. O sea, los que no presentaron hoy, evalúen su trabajo a la luz de estos 2 ejemplos que acaban de ver y de las recomendaciones que hicimos. Y entonces hacen un ejercicio reflexivo esta noche, se lo piensan, miran, dicen, bueno, yo no alcancé a hacer esto o lo hice y creo que hubiera podido hacerlo un poco mejor, un poco diferente, haber ajustado esto. Entonces, de aquí en adelante siempre vamos a entregar el trabajo para el día de la reunión, pero yo vuelvo y abro la plataforma para que ustedes entre hoy y mañana a las 12 de la noche
hagan todos los ajustes que quieran y vuelvan a subir el trabajo si creen que tienen que hacerle algún cambio, si consideran que quieren hacerle algún ajuste. Entonces, hoy abro la plataforma, ahora en un rato abro la plataforma nuevamente, la fecha de entrega y la pospongo a mañana, y de esa manera, pues ustedes tienen el tiempo para hacer los ajustes. Yo empiezo la revisión de los trabajos el sábado. Les voy aquí a pedir un poquito de paciencia porque pues me tengo que leer cada uno de los trabajos y darle la retroalimentación a cada uno de ustedes. Entonces, entre el sábado y el domingo voy a estar tratando de dar la retroalimentación de lo que ha sido este trabajo. Yo normalmente trato de hacerlo más rápido, pero aquí el grupo son 30, casi 30, y entonces me va a tomar unas cuantas horas. Entonces, algunos podrán ver su retroalimentación el sábado, otros seguramente la podrán ver el domingo. ¿Y por qué es importante dar la retroalimentación? Entonces, permítanme, continuamos viendo lo que sigue entonces ahora. Ahí ya están viendo mi pantalla. Entonces, vamos ahora a empezar la sexta semana. Hoy empezamos la sexta semana y pasamos ya a la fase de diseño, ¿sí? Entonces, ahora, a partir del análisis, vamos a hacer la fase de diseño. ¿Por qué es importante la retroalimentación? Porque a partir de la retroalimentación, la primera recomendación es que ustedes, antes de enfrentar la fase de diseño, pues hagan los ajustes que se requieren, porque si no, entonces la fase de diseño va a salir mal. Es decir, esto tiene como requisito la fase de análisis bien hecha. Igual, cuando yo vaya a la fase de desarrollo, tengo que tener una fase de diseño bien hecha, o si no, voy a cada vez a tener más problemas en el ejercicio de diseño. Bueno, entonces, en la fase de diseño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar la mesoestructura del programa. Es decir, que vamos a identificar cuáles son los bloques constitutivos como yo voy a partir mi programa formativo. Y bloques lo podemos entender como módulos, unidades, sesiones, como ustedes quieran. Pero para poder hacer eso, primero tengo que definir los objetivos de aprendizaje asociados a esa competencia a partir de los saberes. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el trabajo. Entonces vamos a tener dos trabajos en esta semana. Entonces, mientras reciben la retroalimentación para poder empezar la fase de diseño, ustedes van a revisar una lectura que se llama lectura 9, que es las teorías de aprendizaje desde la perspectiva de diseño curricular. Ustedes ya tuvieron un curso sobre teorías de aprendizaje. Fundamentalmente las tres grandes teorías de aprendizaje que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Esa lectura que yo les doy como referencia lo que hace es contrastar esas teorías de aprendizaje y su aporte al diseño curricular. Entonces, ustedes van a hacer esa lectura y de manera colaborativa van a revisar el cuadro comparativo que se propone y como grupo van a volver a trabajar nuevamente como grupo. Ya no les voy a pedir que usen Trello. Si quieren usar Trello, ustedes activen un Trello. Si no, pues simplemente hagan el uso de Google Drive. Entonces, ustedes colaborativamente van a revisar esa lectura que nos va a dar la pista de cuál es el enfoque didáctico pedagógico que yo voy a utilizar en mi curso, en el curso que estamos proponiendo. Y van entonces a construir o van a elaborar un cuadro, ¿sí?, comparativo a manera de síntesis. Cuando ustedes reciban la retroalimentación, ustedes van a estudiarse, bueno, previo a la retroalimentación van a estudiarse los lineamientos de la fase de diseño, que también lo encuentran en la plataforma, y van a aplicar los pasos de la fase de diseño a su trabajo. Entonces van a hacer ahora esos pasos recomendados para la fase de diseño y van a elaborar la fase de diseño en un documento que van a compartir a través de la plataforma y volvemos a la metodología de revisión entre pares. Entonces, al cierre de la próxima semana, dentro de 8 días, no vamos a revisar todavía esta fase de diseño porque iniciamos el ejercicio entre pares, pero sí vamos a hacer una reunión para discutir las teorías de aprendizaje a la luz de diseño curricular. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a mirar qué es la fase de diseño. En la fase de diseño lo que hacemos es definir los objetivos de aprendizaje a partir de los saberes. Proponemos la estructura académica en términos a partir de los objetivos y saberes. Definimos la propuesta pedagógica y en algunos
propuestas de diseño curricular se hace la definición de los mecanismos y criterios. Nosotros no lo vamos a hacer en esta fase, pero lo pongo aquí porque algunos sí lo hacen en esta fase, definir los mecanismos y criterios para la evaluación. Nosotros solo vamos a hacer paso 1, paso 2 y paso 3. Listo, entonces miremos lo siguiente. Nosotros ya escribimos las competencias o la competencia de egreso o el objetivo general de egreso, no importa, el objetivo del curso. Una vez que tengo la competencia, ya ustedes para hacer el análisis de brecha hicieron la descomposición en los saberes. Bueno, vamos a revisar y vamos a ser más explícitos con esos saberes. A partir de los saberes vamos a definir objetivos específicos de aprendizaje o lo que llamamos objetivos de aprendizaje. Y vamos a revisar que esos objetivos sean suficientes y necesarios para el logro de la competencia del objetivo general. Vamos a utilizar una plantilla y esta plantilla se la van a encontrar ustedes en la plataforma en un archivo en Excel. Ustedes van a encontrar y ahí les dice utilicen esta plantilla. Esto es lo que se van a encontrar ahí en el archivo en Excel. Van a tener la competencia, aquí van a tener el listado de los saberes, conocer, saber hacer y saber ser. A partir de los saberes, ustedes van a formular los objetivos. Y van a hacer un mapeo de los objetivos respecto de los saberes. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que hay una correspondencia entre los saberes y los objetivos. Es decir, todos los saberes que están acá deben aparecer relacionados con algún objetivo. Y no puede quedárseme ningún saber sin relacionar y no puede quedarme un objetivo sin saberes asociados. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo este ejercicio... Profe, qué pena, disculpe. Sí, dígame. Es que hay un compañero que tiene el micrófono abierto y se escucha Sí, mucho por el favor, ruido, cerramos entonces interfiere micrófono. con lo que está explicando. Cerramos el micrófono, listo, ya están todos cerrados. Muy bien, entonces, una vez que tengo este primer ejercicio de competencias, saberes y objetivos, entonces ahora, a partir de tener estos elementos, yo digo, bueno, yo me imagino y yo veo que este curso se puede lograr a partir de tener 4 unidades, 2 módulos o 10 sesiones, no sé. Entonces ustedes hacen la partición. Mire que aquí yo le puse unidad, módulo, sesión. Ustedes escogen. Voy a partir por unidades o voy a partir por módulos o voy a partir por sesiones o incluso si están utilizando aprendizaje basado en problemas, voy a partir por problema. Entonces voy a trabajar mi curso con 2 problemas, ¿sí? Problema 1 y problema 2. Entonces yo puedo hacer la partición, la macroestructura del curso y tengo que decir cómo lo voy a hacer, por problemas, por unidades, por módulos o por sesiones. ¿Listo? Si estuviéramos diseñando, como nos presentó Andrés, el currículo del programa de música, entonces la partición ya sabemos que la hacemos por materias. Entonces voy a partir esto en 20 materias, materia 1, materia 2, materia 3, materia 4. O si estoy haciendo el currículo de la formación matemática de los estudiantes de primaria, pues entonces ya sé que lo voy a partir por la matemática que se ve en cada uno de, o sea, los cursos de matemáticas que tengo a lo largo de la formación básica primaria. Cuando yo hago la partición por módulos, entonces miro cuáles son los objetivos de aprendizaje asociados al módulo, cuáles son los saberes asociados al módulo y vamos a mirar cuál es el enfoque pedagógico didáctico que voy a utilizar para ese módulo. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, este módulo me funciona mejor si lo trabajo desde una perspectiva constructivista, pero yo tengo que saber por qué. Y tengo que decir, ¿por qué voy a hacer estas cosas? O este módulo me va a funcionar mejor si lo trabajo de una perspectiva cognitivista, porque lo voy a hacer de esta manera. Entonces, claro que para eso yo necesito revisar los enfoques pedagógicos. Bien, eso es lo que vamos a hacer en la fase de diseño y para eso nos vamos a tomar 2 semanas. En la primera semana vamos a revisar enfoques pedagógicos y ustedes van a hacer una primera aproximación a esta fase de diseño y vamos a recibir la retroalimentación entre pares para dentro de 15 días sí vamos a hacer ya la entrega final de nuestra estructura o del diseño de nuestra macroestructura. Y eso es lo que conforma la fase de diseño. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Profe, no me queda claro bien lo que tenemos que hacer en grupo. Lo que tienen que hacer en grupo, me devuelvo, es esta partecita. Ustedes van a tomar la lectura número 9, que es una lectura que es el aporte de las teorías de aprendizaje desde la perspectiva o
diseño curricular, ¿sí? Entonces, ¿cómo le aporta el constructivismo al diseño curricular? ¿Qué le aporta el cognoscitivismo al diseño curricular? Entonces, van a hacer esa lectura de manera individual. En la plataforma ustedes se van a encontrar, ustedes siempre que entran a la plataforma y los va llevando de la mano porque le dice, mira, baja esta lectura, haz un cuadro comparativo, entonces trabajas con un cuadro comparativo, eso lo suben al Google Drive y luego colaborativamente van a realizar solo un cuadro de síntesis, ¿sí? Ya les muestro el cuadro de síntesis entonces para que vean cuál es el cuadro de síntesis. Voy a dejar de compartir aquí, permítanme un momentico, yo vengo aquí a la plataforma, perdón, me devuelvo un momento. Tengo varias ventanas abiertas. Aquí, compartir pantalla, me devuelvo acá. Bueno, entonces, déjenme, yo voy al inicio del curso, al tablero de control, diseño del curso, y voy a la página. Entonces, a la tarea que van a entregar, perdón, a la tarea mejor. A la tarea. Y entonces esa es la tarea 6. Entonces, ustedes en la tarea 6 van a llenar este cuadro primero individualmente. ¿Sí? ¿Están viendo el cuadro? Sí, señor. Bueno, entonces primero individualmente vamos a trabajar con 3 teorías. Conductismo, cognitivismo y constructivismo. ¿De acuerdo? Esas son las 3 corrientes pedagógicas más importantes del siglo. A partir de allí se han hecho toda una serie de combinaciones, pero en el fondo estas son las 3. Ahora, constructivismo, hay varias versiones del constructivismo. Entonces vamos a hablar del constructivismo en general, porque ustedes saben que hay constructivismo puro, constructivismo social. Entonces, constructivismo en general. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo se explica el aprendizaje de cada una de estas teorías de aprendizaje. Es decir, cómo dicen los conductistas que aprendemos, cómo dicen los cognitivistas que aprendemos y cómo dicen los constructistas que aprendemos. Esto es fundamental porque si yo digo, yo creo que la gente aprende así, pues de esa manera mis didácticas son más claras. Luego pregunto, ¿qué tipos de aprendizaje se pueden explicar mejor desde esa corriente pedagógica? Tú no puedes decir, pues los aprendizajes procedimentales se pueden explicar más fácil desde el conductismo por estas razones. Entonces, ¿qué tipos de aprendizaje se pueden explicar más fácil desde el conductismo, desde el cognitivismo, desde el constructivismo? Ahora, ¿cuáles de los principios del conductismo o del cognitivismo, del constructivismo pueden ser aplicados o deben ser tenidos en cuenta cuando yo hago diseño curricular? Entonces, los conductistas, por ejemplo, nos dicen que es muy importante estímulo, respuesta, refuerzo, y que en el conductismo es muy importante el refuerzo. Entonces uno dice, hay un principio del conductismo que es fundamental y yo lo tengo que tener en cuenta cuando estoy diseñando mis actividades de aprendizaje porque el refuerzo es fundamental. Entonces, ¿cómo voy a hacer el refuerzo? Entonces, miro cuáles son los principios del conductismo que yo requiero cuando estoy haciendo diseño curricular. Y finalmente, ¿qué estrategias didácticas asociadas ya a estas teorías de aprendizaje son propias de esta propuesta o corriente pedagógica y que yo debo recordar para poder hacer el diseño curricular ya específico de la actividad o el diseño de la experiencia de aprendizaje? Este es el cuadro que tienen que llenar individual y luego colaborativamente, y hacemos lo mismo. El grupo sube un solo cuadro, un solo documento donde está la respuesta como grupo, el cuadro como grupo y los cuadros individuales que cada uno aportó al grupo. ¿Es claro? El trabajo grupal. Bien, la otra tarea, para que volvamos a revisarla acá, la otra tarea, ¿sí? La tarea individual de la fase de diseño es una tarea preliminar. Primera entrega, no tiene nota, es simplemente una entrega para recibir la retroalimentación entre pares. Miren que aquí está el formato de diseño. Si ustedes le dan clic aquí, les baja un formato en Excel, ¿sí? Y entonces aquí les dice, utilice el formato y le dice, ojo, cuidado, solo la hoja que está denominada portada, solo la hoja que está denominada competencia y saberes objetivo, solo la hoja que está denominada unidades de aprendizaje, porque esa plantilla la vamos a usar en las demás fases y tiene un mundo de hojas de trabajo. Entonces le dice, no tiene que llenar todas las hojas, solo estas hojitas que están aquí marcadas. Entonces hago alusión, revisen aquí porque aquí les dice cuáles son las hojas que tienen que llenar. ¿Sí es claro? No son todas las hojas.
Solo tienen que trabajar, bueno, la portada es el nombre de ustedes, el nombre de la institución y el programa que van a hacer. Entonces eso es muy fácil de llenar. Solo tienen que llenar 2 hojas, la hoja de competencias y la hoja de unidades, no más. Todos saben trabajar Excel, ¿no? Todos saben dónde aparecen las hojas, abajo. O abrimos el formato. Por favor. ¿Ah? Por favor, sí, por favor. Abrimos el formato, listo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y ya abrimos el formato. Pues voy a compartir, perdón, yo lo abro primero. No, mentira, abrí el que no era. Un momentico que abrí el que no era. Abrí el del semestre pasado. Es que este semestre le hice un ajuste. Ok, ahora sí. Entonces, voy a compartir. Compartir pantalla. Bien, este es el formato en Excel. Entonces, miren que acá abajo, si ustedes ya están viendo, ¿no? Miren que en la parte de abajo dice portada. Esta es una hoja. Si yo le doy clic aquí, competencias, saberes y objetivos, esta es otra hoja. Si yo le doy clic aquí, unidades de aprendizaje. Entonces, solo son esas 3 primeras hojas. Portada, competencia, unidades de aprendizaje. Mire que luego dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. No, esto vamos a aprenderlo a hacer más adelante. Entonces, no se preocupen, solo llenan portada, competencias, unidades de aprendizaje. ¿Está claro? Esta plantilla está protegida, o sea, ustedes no pueden escribir en toda parte. Aquí les dice cómo se inserta. Para insertar, ¿cómo se escribe? Escribo aquí la descripción, escribo aquí. Miren que, por ejemplo, si yo quiero poner los saberes acá, simplemente aquí digo el saber, acá él tiene una sigla. Por ejemplo, saber conocer uno, saber XXXXX. Y entonces cuando yo lo quiero relacionar acá, yo digo, ese es el saber conocer uno, saber conocer uno. ¿Sí? O sea, esto está codificado. Yo no puedo escribir en toda parte. Si trato de escribir acá, me dice que la celda está protegida. ¿De acuerdo? No se van a asustar. Esto está protegido. Solo pueden escribir en determinadas celdas. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos por ahí. Nos pasamos un poquito, pero creí pertinente hacer la explicación de lo que vamos a trabajar en esta segunda fase, que es la fase de diseño. Entonces, pues muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Gracias, profesor. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.